Muy buena gente, hoy es miércoles 2 de febrero del 2022, soy Carlos Vitéz y aquí comienza el episodio número 136 de Bitácora Mental. Estos días está de actualidad el tema bancario con quejas de clientes de la España vacía que, se sienten abandonados. Y también está el descontento y movilización de personas mayores que, aún viviendo en grandes ciudades, protestan por la falta de atención personalizada, ¿no? Y que se ven obligados a operar a través de, cajeros y sistemas informáticos que, no dominan y entienden de que les perjudica y les afecta en su relación con el banco, ¿no? Y quería entonces aprovechar el momento para comentar algo que me ocurrió recientemente y que considero otra arista a pulir dentro de esa relación cliente y entidad bancaria. En concreto fue un problema con una tarjeta de crédito, diría apenas un inconveniente más comparado con otros, incluso alguno bastante más serio, y que me han ocurrido a lo largo de los años como cliente de alguna de las instituciones bancarias de prestigio, ¿no? Es decir, esas que le vienen a la mente a cualquiera en primer o como mucho segundo lugar. Así que, considero que no tiene sentido mencionar al banco en cuestión porque tengo comprobado que el problema existe también en otros, por lo que en este caso me interesa centrarme en el qué y no en el quién. Así que, voy a continuar con esto que quiero comentar. Resulta que hace un par de meses, poco antes del Black Friday, alguien robó los datos de mi tarjeta de crédito e hizo una compra en Amazon. ¿Dónde consiguieron esos datos? Pues no lo puedo afirmar, ¿no? Pero en base a muchos detalles, tengo mi teoría y probablemente otras personas que hayan tenido problemas con su tarjeta quizá en estos últimos meses, por ahí quizá coincidan conmigo, pero no me voy a ir por las ramas ni empezar a especular por qué y por dónde podría venir, ¿no? Vamos a mejor seguir con esta cuestión del problema en sí. Y al detectar esa compra que yo no había hecho, me puse obviamente en contacto con el servicio a través del cual mi banco gestiona estas cosas, ¿no? Y una vez explicado el problema, la tarjeta fue bloqueada, rápido, ¿no? Aunque he de decir sí que creo que me llevó como 50 minutos, porque necesité 2 intentos y las esperas en línea realmente fueron muy largas, muy largas. En esa misma llamada, junto con el bloqueo de la tarjeta, tocaba reclamar el importe de la compra, ¿no? Pero me dijeron que no podía hacerlo porque el movimiento aún estaba como pendiente, aparecía como pendiente, es decir, sin confirmación, y que debería esperar algunas horas, así que lo que se podía hacer mientras tanto era gestionar la sustitución de la tarjeta bloqueada por una nueva, ¿no? Ya que la del problema quedaba anulada, no se iba a poder seguir usando. Y la operadora entonces me dijo que en unos pocos días recibiría en mi domicilio un nuevo plástico, ¿no? Con una numeración diferente a la anterior. Me quedé tranquilo, ¿no? Entonces, y creo que un par de días después, el movimiento indeseado ya aparecía en la web como confirmado, así que me puse en contacto otra vez con la atención al cliente y la operadora me dijo que sí, efectivamente, ya podía reclamar el cargo, cosa que evidentemente hice inmediatamente, ¿no? Se me pidieron entonces varios datos y explicaciones hasta que al final de la gestión me dijeron que el banco resolvería, ¿no?, el caso y después sería notificado, lo que creo ocurrió al otro día cuando recibí un mensaje diciendo que, habían estudiado el caso y los datos que se habían aportado y el banco entendía que efectivamente la compra no la había hecho yo, por lo que iba a ser anulada, ¿no? Y ahora mismo estarás pensando, esto fue fácil, ¿no? Fue rápido y ya el tema está solucionado, está arreglado. Pero ojo que hasta ahí solo había conseguido anular la compra, reclamarla, ¿no? Y quedarme sin tarjeta. Pero todavía me estaba faltando que me enviaran la nueva.
Y ahí es donde viene lo interesante, a la vez que ridículo este caso, ¿no? Que es el tiempo transcurrido desde que perdí la posibilidad de operar a crédito hasta el momento en que pude volver a conseguirlo. Y me vas a decir, ¿cuánto tiempo pasó? Te cuento, fue 1 mes y medio. Y me vas a decir que no puede ser, pero bueno, por algo estoy grabando este episodio, ¿no? Porque estamos en 2022 y hay cosas que la verdad cuesta creer. En concreto, la tarjeta fue bloqueada en noviembre antes del Black Friday, al que, bueno, vi pasar de largo, ¿no? Igual que todo diciembre, con Navidad, fin de año, y el tema recién se resolvió pasado Reyes. Por suerte, en mi caso, fue solo la molestia de recibir avisos de algunas cosas que tenía contratadas, ¿no? Y que me llegaban diciendo, atención, un correo, ¿no? Ha ocurrido un problema con el cobro de su tarjeta. Así que fui cambiando la forma de pago en cada uno de esos servicios, sustituyendo provisoriamente mi tarjeta por la de mi mujer, y así evitamos quedarnos sin televisión y bueno, y otras cuestiones del día a día, ¿no? La misma situación, si le hubiera ocurrido a una persona que vive sola o no tuviera la posibilidad de usar otra tarjeta, ¿no? Yo qué sé, otra familia, una familia normal, ¿no? En la que tienen que usar la tarjeta para lo que fuere. Estoy pensando que en la misma situación por la que yo tuve que pasar, probablemente les hubiera significado un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Pero bueno, a esta altura estarás pensando, ¿y por qué pasó 1 mes y medio hasta poder tener otra vez la tarjeta y poder seguir operando con ella? Y la respuesta es por dos motivos fundamentales. El primero, porque el banco te envía el plástico por correo ordinario, ya que seguramente no estima necesario ni quiera gastarse un duro extra para que su cliente reciba con rapidez y seguridad algo que, bueno, en este caso se ha tenido que emitir nuevamente por un tema de robo de información, ¿no? Y bueno, ¿a quién? Lo dejamos ahí. Todavía no lo sabemos ni lo sabremos, pero lo dejamos ahí. Pero en segundo lugar, el motivo principal del retardo en este caso fue por el hecho de que el banco no tenía la dirección completa y correcta de su cliente, es decir, la mía, ¿no? Algo de lo que me di cuenta después de esperar pacientemente por un envío que nunca llegó. Después de más o menos una semana, esperando la nueva tarjeta, al entrar en la web del banco, aparecía como que ya había sido enviada, ¿no? Pero figuraba una dirección que vi que estaba incompleta. Entonces, inmediatamente me tuve que poner otra vez en comunicación con el servicio para las reclamaciones pertinentes y para preguntar si había un problema y no me iba a llegar ese correo porque la dirección que yo veía no era la que tenía que ser, o era cuestión de que en la consulta que yo estaba haciendo a través del ordenador como cliente, simplemente no podía ver todos los caracteres del campo que estaban escritos. Y bueno, y eso era lo que yo veía, pero en realidad la dirección estaba bien, ¿no? Mi sorpresa fue cuando me dicen que los datos que tiene el banco no son los que yo digo, ¿no? Que la dirección que yo daba no era exactamente la que tenía el banco. Y la verdad es un dato que les he proporcionado infinidad de veces y no hay posibilidad alguna de confusión, ¿no? Es más, ya son varias las veces que he tenido que avisarles de que algo les estaba ocurriendo con mi dirección. Así que a esa altura ya estaba bastante molesto, ¿no? Pero bueno, uno siempre hablando con respeto, le pregunté a la persona que me estaba atendiendo cómo era posible que el banco no tuviera mis datos perfectamente, ¿no? Cuando tengo una hipoteca que estoy pagando hace un montón de años y de la misma forma me están cobrando mensualmente y me envían otras cosas. Estamos pagando seguros de vida, seguro de hogar, tarjeta de crédito, de débito, o sea, hay emitidas un montón de cosas, ¿no?
Sin contar que durante un montón de años me machacaron el buzón con todo tipo de publicidades y ofertas, ¿no? Ahora por suerte ya no llegan tantas cosas de ese estilo. En fin, al final no tuve más remedio que repetir todos los datos esos que te piden para que hicieran una grabación, el tema de la autorización, de los datos personales y la madre en coche, ¿no? Hasta que, bueno, supuestamente quedó solucionado. Igual que me habían dicho que estaba solucionado un montón de veces en casos anteriores, ¿no? Pero parece que todo sigue igual. Así que le pregunté a la persona qué hacemos, ¿no? Llevo bastante tiempo, le digo, sin tarjeta y la nueva no me llegó. Entonces me dijo que, bueno, podríamos bloquearla y emitir otra, ¿no? Entonces le pregunté, por las dudas, ¿no? Le digo, ¿y no llegará con retraso, ¿no? ¿No se habrá en algún lado trancado y demora un poco más? Y bueno, y ahí me explicó más o menos lo que demora normalmente que llegue una tarjeta, que son muy poquitos días, pero también me dijo la cantidad de días hábiles que ellos toman, digamos, por protocolo, como el máximo que puede tardar para que se te envíe y recibas ese plástico, ¿no? que luego hay que activar. Entonces me lo pensé y le dije, hagamos una cosa, para no complicar todo esto, voy a esperar el plazo máximo que usted dice, ¿no? que es lo que utilizan, y no importa si tendría que llegar en una semana, vamos a esperar al plazo máximo que usted dice, y en todo caso, si no me llega, vuelvo a llamar. Y eso tuve que hacer pocos días después, con nuevos intentos y las esperas necesarias para poder ponerme en contacto, ¿no? Y ahí tener nuevamente el placer de explicarle a la persona que me atendió, a mi nueva interlocutora, el motivo de mi llamada. Y bueno, cual historia para niños, contarle todo lo ocurrido hasta que llegó el momento en el que se procedió al bloqueo de la tarjeta que había sido emitida y enviada, vaya a saber a dónde, ¿no? En sustitución de la robada. Es decir, que esperé el máximo plazo, que incluso lo dejé pasar, que supuestamente el protocolo de este tipo de casos marca, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos 2 tarjetas de crédito ya inutilizadas en pocos días, ¿no? Y acto seguido la operadora gestionó la emisión de una nueva tarjeta para que otra vez hiciera el proceso que debería terminar en mi buzón de correo, ¿no? Tarea para la cual contaba con mi dirección corregida y guardada celosamente en sus sistemas informáticos de institución de prestigio, ¿no? Y llegados a este punto, ¿qué podría salir mal, verdad? Pues la realidad supera la ficción, ya que, siguiendo de cerca el proceso, al entrar periódicamente en la web de mi banco e ir al apartado correspondiente para comprobar los pasos que seguía el dichoso plástico, luego de ver que había sido dado de alta y estaba en fabricación, lo próximo sería el envío, ¿no? Pero observé una vez más que la dirección que aparecía, que es la misma de siempre, ¿no? La misma que les vengo proporcionando hace años, ¿no? Otra vez no estaba escrita de forma correcta como lo había solicitado. Pero creo que al comprobarlo, sinceramente, ni se me movió un pelo, ¿no? Porque estaba claro que lo mal que funcionan las cosas no es casualidad. Y resignado, cual si fuera un contacto habitual más de mi lista de amistades o parientes, tuve que volver a comunicarme con el servicio de atención al cliente. Por lo que, bueno, me armé de paciencia, disqué, esperé, volví a explicar por qué estaba llamando y por qué quería hablar de esta tercera tarjeta de crédito y que dudaba me fuera a llegar a través del correo postal, ¿no? Después de algunos minutos y para cortar por lo sano, bueno, como ya estaba previsto, hubo que apelar a la solución mágica, ¿no? Que no fue otra que bloquear también esta tercera tarjeta de crédito y que quedará inutilizada. Lo que nos devolvió casi a la casilla de partida, es decir, otra vez aportar datos, chequear que la dirección sea correcta, etcétera, etcétera, que sumado a los previos de cada gestión donde uno
tiene que comprobar que es quien dice ser, a esa altura ya estaba realmente un poquito harto del asunto, ¿no? Pero bueno, vamos llegando al final de este relato, así que habiendo hecho lo correcto una vez más, solo me restaba esperar mi nueva tarjeta, para lo cual obviamente fui consultando en la web del banco qué tal iba el proceso, ¿no? Y llegó el momento en que apareció el dato de que estaba lista para ser enviada a mi dirección, bueno, más bien a la que decía en el sistema informático, ¿no? Que otra vez no era exactamente lo que yo había solicitado. Es tragicómico, ¿no? Es tragicómico, la verdad. Y mientras me estás escuchando, es probable que pienses que tengo una dirección muy rara o complicada de escribir o recordar, ¿no? Y la respuesta es un no rotundo. Basta con poner un poquito de atención, ¿no? Cuando se está digitando, obviamente también conocer el programa que estás usando. Y bueno, y por último quizá tener un buen backup de datos, datos correctos, por si el sistema tiene algún fallo, algún problema, o te viene algún problema de afuera, ¿no? Creo que con esto se entiende lo que quiero decir. Por eso creo que es una situación vergonzosa, ridícula también, intolerable, y que deja a la vista una preocupante incompetencia que en lo personal no hace más que confirmar el hecho de que muchas otras situaciones del estilo ocurridas, o sea, que me ocurrieron con anterioridad, ¿no? En las que también estuvieron involucradas personas diferentes, o sea que no es un error de una persona. Por ejemplo, en la etapa de hipoteca, ya hace unos cuantos años, o el tema de la contratación de seguros, y bueno, en fin, y otras cosas. Cada tropiezo continuo no era fruto de la mala suerte ni la casualidad. Y termino este relato diciendo que, no volví a llamar para decir que la dirección no estaba perfecta, porque pensé que al menos esta vez, y de la forma que estaba escrita esa dirección, cualquiera con 2 dedos de frente sería capaz de hacer llegar el sobre a mi buzón, ¿no? Y darse cuenta de que quien ingresó los datos lo hizo sin borrar lo que estaba escrito ahí antes. Y por eso aparecía una dirección, ¿verdad?, que tenía como un agregado, unos caracteres que no tenían sentido en esa línea, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen, ¿no? Así que, como mencionaba al principio, casi 1 mes y medio después del incidente que dio origen a todo esto, tuve la alegría de recibir el bendito correo postal ordinario, y dentro estaba la apreciada tarjeta de crédito, ¿no? Obviamente comprobé la numeración porque habían quedado desactivadas 3 anteriores, así que había que chequearlo esto, pero una vez vi que estaba ok, procedí a activarla y en la web del banco y tema liquidado, ¿no? Pero no, la cosa no termina ahí, porque unos días después apareció otro sobre discreto, que no decía remitente, y al abrirlo resulta que era del banco también. ¿Y qué tenía adentro? Otra tarjeta de crédito a mi nombre. La miré, ¿no? Y como había tomado nota y captura de pantalla y guardado archivos de cada movimiento del problema que había tenido, obviamente tenía la numeración de cada una de las tarjetas que se habían gestionado y habían sido bloqueadas. Así que pude comprobar que la que me acababan de enviar en ese sobre era la primera que supuestamente me habían enviado y que no había llegado, por lo que hubo que anularla, ¿no? Hubo que bloquearla y anularla al darla por perdida. Y me vas a decir que en realidad sí llegó esa tarjeta, lo que pasa es que llegó tarde. Y te digo que no, porque la dirección con la que se envió originalmente esa tarjeta, o igual no lo hicieron, no la enviaron, no es la que aparece en el sobre en el que llegó. Lo que abre otra puerta a lo mal que se hacen las cosas. ¿Cómo es posible que algo que se había bloqueado hace un montón de tiempo, al darse por perdida esa tarjeta, por no haber sido entregada correctamente, aparezca casi 2 meses después en un sobre
con una dirección corregida y con un error idéntico al del sobre que traía la tarjeta que finalmente fue activada, unos días antes, ¿no? Pues cada uno tendrá su teoría, ¿no? Pero creo que tendrán que pasar por el hecho de que alguien quizá no hizo lo que tenía que hacer en su momento y a la vez otro alguien posteriormente hizo algo que no debería de haber hecho. Lo que sumado al desastre anterior, todo esto que conté, ¿no?, redondea una situación, creo, muy poco seria para cualquier empresa o institución y más tratándose de una prestigiosa entidad bancaria. Y a pesar de que probablemente esto, ameritaría quizá una queja a mi banco, ya que más que nunca en este caso podría aplicarse aquello de que el cliente siempre tiene la razón, prefiero no perder el tiempo y energías inútilmente porque la historia nos ha dejado claro que la banca siempre gana.